Tres. Sí, profe, se le escucha bien, se le escucha muy bien Ah, ahí. no, pero es que les pregunto y no dicen nada, no le digo que me pone nervioso. No, profe, Nosotros apenas me estoy tomando el cafecito, ya estoy despertando. apenas está tomando el café, no. Es el café, lo tiene que tomar uno a la 1 de la mañana. ¿Sí o no, María C? A la 1 de la mañana. ¿Y usted cómo siguió? ¿Sí con sa, como dicen por ahí? Bueno, entonces, en nuestro proceso, en las etapas para la identificación de un compuesto orgánico a través de la estrategia de análisis por vía húmeda, nosotros hemos llegado a un punto que debemos evaluar la información de las determinaciones que hemos hecho para buscar cuáles son los compuestos posibles y probables. Llegamos al punto que nosotros hemos hecho unas pruebas de clasificación, hemos conocido que nuestro compuesto es alifático o aromático. Es alifático, aromático, debemos de conocer de la cadena carbonada del compuesto con una prueba de clasificación, haciendo el ensayo de aromaticidad por cualquiera de los dos métodos. El ensayo de aromaticidad, recuerden que lo hacemos, buenos días, el ensayo de aromaticidad lo hacemos con tricloruro de aluminio o con metanal en ácido sulfúrico concentrado. La información de si es alifático y principalmente si es insaturado, es decir, que si tenemos dobles enlaces carbono-carbono o triple enlace carbono-carbono. Vamos a reconocer la función orgánica principal del compuesto independientemente de la cadena carbonada que tenga. Es decir, saber si nuestro compuesto es un hidrocarburo, es un aldehído, una acetona o un éster. ¿Sí? Lo vamos nosotros a conocer y en la tabla que nosotros construyamos vamos a decir cuál fue la prueba de clasificación, el resultado y la observación. Positivo, negativo, no se dio cambio. Entonces, ese resultado nos va a indicar el tipo de compuesto. Esperamos que todos, ¿sí? En el curso de esta semana y la próxima tengamos ya los compuestos posibles y probables de su muestra. ¿Sí? Que tengamos esos los compuestos posibles. Entonces, ¿a partir de qué? A partir de todo el análisis previo que nosotros o preliminar que hemos hecho de todos los resultados de las pruebas evidenciadas, realizadas. ¿Sí? Como hemos venido diciendo, desde el examen preliminar hasta todas las pruebas de clasificación. Entonces, nosotros vamos a construir en esa evaluación preliminar una lista de los compuestos posibles. ¿Quién se acuerda de cómo construimos la lista de los compuestos posibles? Recordemos que tomamos el criterio del punto de fusión o del punto de ebullición más o menos 10 grados. Es decir, menos es nosotros en la lista de compuestos posibles,
la lista de los compuestos, de acuerdo a la función orgánica que tengamos, nos vamos 10 grados arriba y 10 por debajo del intervalo que nos funde o ebulle el compuesto. Y ahí nosotros hemos seleccionado los compuestos posibles. Y esos compuestos posibles nos van a permitir a nosotros, ¿sí? Nos van a permitir a nosotros evidenciar si hay necesidad de hacer otras pruebas de clasificación. En esa lista de compuestos posibles, nosotros podemos tener desde 1 hasta 15 o 20 compuestos. Por eso es necesario hacer otras pruebas de caracterización complementarias y revisar las evidencias que hemos obtenido de las pruebas anteriores, de todas las pruebas anteriores, para que nos queden los compuestos probables. Y ya con esa lista de compuestos probables, es decir, nosotros hemos reducido el número de compuestos en los cuales nuestra muestra lo tenemos identificado o vamos a identificar. ¿A dónde nos vamos a ir nosotros ahora? A la tabla de derivados. ¿Sí? ¿En dónde? Nos vamos a la tabla de derivados de este libro. ¿Y qué es un derivado? ¿Sí? Entonces, en la tabla de compuestos posibles y probables que nosotros hemos ido a mirar, a observar y a sacar los compuestos de este libro o del handbook, ¿sí? O del handbook, nos va a permitir a nosotros tener todo este listado. Y de aquí, aplicando el criterio de más o menos 10, nosotros vamos a establecer los compuestos posibles. ¿Cuáles serán los compuestos probables? Los compuestos probables van a ser aquellos, ¿sí?, que nosotros ya de ahí hemos descartado, no vamos a considerar teniendo en cuenta las otras pruebas de caracterización complementarias que hemos realizado. Y vamos a seleccionar el derivado que vamos a hacer para identificar, es el que nos va a permitir a nosotros decir, este compuesto es este, correspondería a este compuesto, basados en los derivados que vamos a el derivado que se va a preparar. Entonces, ¿cómo seleccionamos el derivado? Recuerden que nosotros dijimos, el derivado es un producto sólido, ¿sí? Debe ser un producto sólido. ¿Eso qué nos significa? Nos significa que de esta tabla solo vamos a seleccionar el tipo de derivado. Fíjense que para ese tipo de compuestos, ácidos carboxílicos, hay 7 tipos de derivados que nosotros podemos preparar. Y de eso vamos a seleccionar uno. ¿Cuáles son los criterios de selección? Es lo que estamos comentando. Por ejemplo, este derivado que para este compuesto y este derivado que para este compuesto no hay punto de fusión. No hay, o cuando en el momento en que se construyó la tabla no se había preparado, no se sabía o no se conocía. 2, que al hacerlo da un producto que no es sólido. Tiene que ser producto sólido. Todos estos que están aquí forman un sólido. Y por eso decimos que al formar el sólido, antes de determinar la constante física de ese derivado, nosotros debemos de recristalizar. Pregunta, ¿qué tenemos nosotros que hacer para recristalizar un compuesto? ¿Qué se debe hacer para recristalizar un compuesto?
digamos que nosotros tenemos que seleccionar el solvente apropiado de recristalización. Debemos de seleccionar el solvente apropiado de recristalización. En el Uy, procedimiento que trae, están los libros, en este, ¿me escuchan? sí, sí, profe, sí. En el procedimiento, es decir, el procedimiento que trae el libro que nos dice, tome esta cantidad del compuesto, esta cantidad del reactivo, esta cantidad de este otro, y sométalo a un reflujo, caliéntelo determinado tiempo. ¿Sí? Después dice si hay que destilar y combinarlo con otro reactivo para que dé. Y también dice, al finalizar, lo va a recristalizar casi al final del procedimiento. Dice, recristalice o purifique utilizando una mezcla de etanol agua o purifique con agua. Eso es recristalizar. El mismo procedimiento indica cómo se debe recristalizar ese tipo de derivado. Bien. Con cuidados que hay que tener cuando uno está haciendo la recristalización es no usar unos volúmenes muy grandes de el disolvente para recristalizar, porque ahí se le va a aumenta la complejidad. Yo digo que aumenta la complejidad porque después la cantidad que se está preparando o usando para preparar el derivado es pequeña y se utiliza un volumen muy grande del disolvente o de la mezcla de solventes para recristalizar, va a tener que evaporar, utilizar un paso más para poder tener el volumen adecuado y que recristalice. ¿Sí? Permítame un momentico. Tengo el cuadro de esto. Se me olvidó bajar la careta que tengo en el carro, que sería mejor, ¿cierto? Bon. Entonces, eso es la recristalización. Como digo, en el procedimiento está indicado cómo se recristaliza. Bien. Otra de las condiciones es de que debe ser fácil de preparar. Y cuando decimos que es de fácil de preparar, es que además de tener los reactivos, son los otros elementos para mezclar esos reactivos. Es decir, si nos dicen a nosotros, haga un reflujo, entonces, para hacer ese reflujo, nosotros ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos un balón, un condensador y que circule agua en ese condensador para que se dé el reflujo. El reflujo no debemos de hacerlo en unos equipos de 5 litros. Debemos de tener en cuenta la capacidad del instrumento, en este caso del equipo de reflujo que vamos a montar, de acuerdo a la cantidad de reactivos que tenemos. Si nosotros vamos a usar en total una capacidad de que nos dé 1 gramo, ¿para qué vamos a utilizar un equipo de reflujo de 100 mililitros? Busquemos uno de 5. ¿Sí? A eso es lo que nos referimos. Y también que no tengamos nosotros que hacer condiciones que no tengamos. Con eso nos referimos a fácil de preparar. Por eso colocaba un símil, una sinonimia la vez anterior. Si a nosotros nos dicen, usted tiene que salir en la cápsula espacial Sputnik para preparar ese derivado, no lo prepare, porque le sale más caro, ¿sí?, el huevo que el caldo. Entonces, son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y aquí, cuando se dice preparar el derivado, las otras situaciones, el dato, nosotros aquí en el laboratorio, la información de los reactivos que necesitamos para hacer ese derivado,
dárselo oportunamente a la monitora, porque cuando lleguemos a preparar el derivado, que tengamos el reactivo. No llegue al laboratorio, bueno, es que hoy voy para preparar el reactivo y no sé cuál voy a preparar. Aquí, en esta etapa, es fundamental hacer la selección oportuna del derivado para ver si las condiciones las tenemos y sobre todo de los reactivos que hay. De las tablas que colocaba acá para los tipos de compuestos, nosotros tenemos casi todos los reactivos para prepararlos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que está en verde son el grupo de reactivos que se le prepara a este tipo de compuestos, a los ácidos carboxílicos. Todos estos son los derivados que se pueden preparar. ¿Cuál vamos a seleccionar nosotros? Fíjese que, de acuerdo a lo que sí nos quedó, estos son los compuestos probables. Compuestos probables. La tabla puede ser, o los compuestos posibles pueden ser un número mayor. ¿Qué derivado de todos estos derivados, cuál vamos a preparar? Vamos a seleccionar el derivado en el cual los compuestos probables tengan punto de fusión en ese derivado. Por ejemplo, un derivado que no se debe seleccionar es este. O este derivado en este grupo de compuestos, porque hay muy pocos compuestos que tienen datos de punto de fusión. Recuerden que hay que tener datos de punto de fusión. Entonces, derivados posibles aquí serían 4-paratoludina, anilida y amida. Entonces, si yo selecciono amida o selecciono la anilida, ahí es donde yo me voy al libro, al procedimiento. Lo otro que tengo que tener en cuenta es que de los compuestos probables exista entre esos compuestos probables una diferencia mayor a 10 grados centígrados en el punto de fusión de ese derivado. Punto de fusión de ese derivado. Y entonces, ahora, anilida. Voy al libro, voy a mirar cuáles son los reactivos necesarios para preparar ese reactivo. Ojo, ojo con lo que voy a decir, ojo, para que lo tengamos en cuenta todos. El procedimiento que diga el libro lo vamos a seguir, pero vamos a disminuir, óigase bien, la cantidad a la mitad de lo que dice el libro. Es la cantidad de muestra y de reactivos. Es lo que vamos a disminuir. ¿Me entienden? Vamos a disminuir la cantidad de muestra a la mitad de lo que dice el procedimiento. De cualquiera de los procedimientos que les seleccionemos para el derivado a preparar, vamos a tener eso en cuenta. Ojo, Lucano, eso no indica que el tiempo de reacción va a disminuir. El tiempo de reacción es el mismo. Si el derivado le dice, prepare hoy esta reacción y mañana prepare otra, ese derivado no lo seleccione. El derivado lo vamos a realizar que podamos preparar en el laboratorio ese día, en ese tiempo.
¿Estamos de acuerdo? Speak Spanish. Modulen alguna cosa. Estoy preocupado, me voy a desmayar. ¿Eh? Porque no me dicen nada. Profe, nosotros también con ese análisis estamos acá preocupados. ¿Por Pero qué? nadie responde. ¿Tienen preguntas? No, profe, pues por el momento no. Yo creo que eso va surgiendo a medida que uno va haciendo esto de buscar el compuesto. Pero pues por el momento no. Pues por mi ¿Entienden parte. o no entienden? Porque voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes habían visto esta información? Con los No. presentes y los ausentes. ¿Esta información dónde está? ¿Mm? En las diapositivas que usted subió al Classroom, profe. Ah, bueno. Entonces, si están en las diapositivas, por eso quiero más participación de ustedes. Pregunta. Bueno, vámonos. Entonces, también en las diapositivas están para cada tipo de compuesto o fusión orgánica los principales derivados que se pueden preparar. ¿Sí? Ya sabemos cómo lo seleccionamos. ¿Cuál es el criterio de selección? ¿Sí? Ya sabemos cuál es el criterio de selección para preparar ese derivado. ¿Sí? Entonces, ahí en la tabla están presentados, resumidos. Óigase bien, no está el procedimiento. Dijimos en dónde está el procedimiento. ¿Sí? Que está en esos libros. Entonces, preparamos el derivado, lo purificamos y se recristalizó. Tomamos el punto de fusión. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro compuesto ahora? Nosotros vamos a decir la muestra AOS28. ¿Quién tiene esa muestra? Ah, ya. Entonces, después de haber realizado el derivado, vea, yo voy a hacer un truquito aquí para ir más rápido, ¿sí o no? Preparado el derivado de toda esta lista de compuestos posibles y yo preparé el derivado anilida, ¿sí? Anilida. Y el punto de fusión que me dio el derivado fue 77. ¿Sí? El punto de fusión que me dio el derivado anilida fue 77. Entonces, fíjense que de esos compuestos posibles, yo voy a tener 3 posibles compuestos. Entonces, ¿cuál será el Dios verdadero? Si me quedan 3 posibles compuestos, por el punto de fusión obtenido del derivado, yo debo preparar otro para tener la certeza de poder definir cuál de esos 2 compuestos es, o de esos 3 compuestos.
Esa es una aproximación que hago. La otra aproximación es revisar las estructuras de esos compuestos. Por ejemplo, este que tiene 66, este me dice es Z2-metil-2-butenoico. Este que tiene 75, que está también próximo, es el 3-metil-hesanoico. Y este es el 4-metil-hesanoico. ¿Yo cómo puedo diferenciar entre estos y este? Me voy nuevamente a revisar mis datos y debo de encontrar que ese compuesto, ¿sí? O que en mi evidencia que obtuve debí tener información que existía insaturación. Porque este Z es de insaturación. El Z es de insaturación. Entonces, que hay insaturación en el compuesto. Entonces, el punto de fusión del derivado es cercano al obtenido. Y además, por las evidencias anteriores, yo puedo confirmar o decir que el compuesto es este y no son estos. O preparar otro derivado en para ese tipo de compuestos. Por ejemplo, podría preparar una anilida, que también hay una información. Entonces, lo que queremos decir que cuando se me presentan esas situaciones, yo debo, uno, nuevamente revisar las evidencias de los ensayos realizados, revisar, ¿sí?, si es necesario preparar otro derivado. ¿Sí? Pero con un derivado es suficiente para yo tener la evidencia e identificar mi compuesto. ¿Cuál es el código de tu muestra? AOS04. ¿Qué tipo de compuesto tienes? ¿O todavía no has llegado hasta ahí? No, profe, por ejemplo, yo todavía no he llegado hasta ahí. Todavía no han llegado hasta ahí. Bueno. Entonces, vea bien, es importante que nosotros lleguemos a concretar el tipo de compuesto que tenemos. Y cuando tengamos el tipo de compuestos, debemos nosotros, con la constante física, irnos a esas tablas para seleccionar los compuestos posibles. ¿Sí? La categoría de posible y probable. ¿Preguntas? Vamos a presentar ahora algunas situaciones de equipos de laboratorio que vamos a utilizar para la preparación del derivado. Así como podemos hacer un calentamiento con una plancha, nos tocaría, lo podemos hacer con un mechero. En muchos de los casos es conveniente controlar o tener presente acá lo de la temperatura, por eso está colocado acá un termómetro, ¿sí? Porque nosotros necesitamos un baño de que esté a determinada temperatura para que la reacción surja. Ese baño que tenemos aquí, ese baño, estos baños, podemos tenerlos en agua o podemos colocarlo en esas laticas de atún, echamos arena y eso ayuda
a que la temperatura que nosotros necesitamos, estamos suministrando para que se lleve a cabo la reacción, sea constante. ¿Sí? Sea constante. Ese es uno de los procedimientos. Si nosotros vamos a hacer también o una destilación o un reflujo, podemos hacerlo por utilizando ese procedimiento. ¿Sí? Miren, aquí tenemos nosotros también un reflujo. ¿Por dónde entra el agua? ¿Por abajo o por arriba? ¿Por qué? Me respondieron bien, pero yo ahora pido que me justifiquen la respuesta. A esta altura del campeonato, ustedes deben de conocer, tener claro el por qué el agua entra por abajo y la sacamos por arriba. Termodinámica, físico-química 1 y 2. ¿Eh? Apenas está en físico. Laboratorio. ¿Eh? Entonces, con mayor veras. Con mayor veras. Laboratorio de orgánica 1. Laboratorio de orgánica 2. ¿Eh? Eso hubiera sido virtual, presencial, la respuesta la sabe. Entonces ahora va a montar en análisis orgánico para preparar el derivado un reflujo, ¿sí? Sí, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con ese vapor del compuesto si el agua entra por arriba? ¿Cómo? Empieza a formar burbujas. ¿Cómo? Se empieza a evaporar en esa parte y empieza a formar burbujas en la parte superior, impidiendo la destilación. Fíjense que en el reflujo, en este proceso, el reflujo, ¿sí? En el reflujo, ¿sí? Hay evaporación y condensación simultánea. Hay evaporación y condensación simultánea. De eso nos acordamos, ¿cierto? ¿Y qué pasa si el agua entrara por acá? Esos vapores no se condensarían fácilmente, sino que tendrían un pequeño espacio para poderse condensar. ¿Sí? Para poderse condensar. Entonces, siempre se va a escapar. Y ahí es donde viene la contaminación. Entonces, menos contaminación es de entrando el agua por acá, porque siempre esto va a permanecer con una temperatura más baja. ¿Sí? Entonces, el proceso de condensación, evaporación y condensación no va a pasar de esta zona. Termodinámica, ¿sí o no? Los conceptos fundamentales de termodinámica, y sea presencial o virtual, esto lo conocieron ustedes del laboratorio. ¿Sí? Entonces, eso vamos a... ¿Y acá qué tenemos nosotros? Tenemos un equipo, ¿sí? Conectado con una manta para hacer reflujo. Acá lo tenemos, la plancha de calentamiento, tenemos circulación de agua, o tenemos de agua, y estamos controlando la temperatura para que el reflujo se dé en esas condiciones. Son montajes. Lo que nosotros tenemos que cuidar, ¿sí? Es de que este montaje que tengamos aquí para hacer el reflujo es la cantidad de muestra que nosotros vamos a utilizar. No vayan a utilizar un equipo de reflujo
para 100 mililitros cuando van a utilizar apenas una capacidad total máximo de 2 mililitros o 5 mililitros. Porque es vulgarmente un desperdicio. Me disculpan la expresión. ¿Me entienden? Sí, profe, entendido. ¿Este es un equipo de qué? Ese es de arrastre de vapores, un destilador, el de la izquierda. De arrastre a vapor, este equipo de arrastre a vapor. Y si yo digo que no, ¿quién me justifica esa respuesta de no? Que no es un equipo arrastre a vapor. Destilación simple, no, profe. Es un equipo de destilación simple. Este es de destilación simple. El otro también es de destilación simple, pero es de una microdestilación. Eso está lleno de diapositivas y yo lo saqué de un libro. Sí, las puse ahí de un libro, pero con todas las palabras de los instrumentos y de las condiciones, no en español. ¿Sí? Para que vamos adecuando y vamos poniendo de plasticidad en nuestro cerebro a esas palabras que más se utilizan en lengua inglesa para nuestra, eh, nuestra actividad experimental. ¿Vale? Pregunta de quiz. ¿Qué compuestos yo hacía destilación? ¿Cuál es el criterio fundamental para hacer destilación simple? ¿Mm? La ¿Mínimo diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias a separar. de cuánto mínimo? Mínimo de 10 grados Celsius. No. Para hacer destilación simple y de una mezcla de compuestos, la diferencia tiene que ser mayor de 20 a 25 grados centígrados entre los compuestos que estén componiendo esa mezcla. Porque si no es así, tendríamos que hacer una destilación, ¿qué? Fraccionada, profe. Ah, listo. ¿Y en qué cambia la destilación simple a la destilación fraccionada? ¿En qué cambia? Profe, que en la simple hace solo un proceso. Y en la fraccionada es como si destilara varias veces hiciera lo mismo muchas veces y por lo tanto tiene mejor rendimiento. Bueno, vamos, vamos a precisar algunas cosas. Ambas son un proceso. Lo que pasa es que en la destilación fraccionada, a diferencia de esa, nosotros colocamos una columna, ¿sí? Que va a permitir en esa columna esos procesos de evaporación y condensación se van dando simultáneamente y enriqueciéndose cada vez más hasta que llegue al condensador. ¿Entre qué? Entre el compuesto más volátil que conformen la mezcla, que esos son los primeros que salen. Es decir, compuestos que presenten los puntos de ebullición más bajos de los componentes de esa muestra, en este caso de la mezcla. ¿Estamos? Entonces, en su cuaderno de laboratorio es bueno que ustedes tengan dibujados estos instrumentos. Los dibujen. Y lo van a dibujar utilizando el Cheneskice o Chendrop o el Chemitz.
en su cuaderno del laboratorio. Miren, aquí que tenemos. Destilación simple o destilación fraccionada. Es la destilación fraccionada. ¿Y esta destilación cuál es? Esa destilación, ¿cuál es? Esta aquí. ¿Eh? Esta es una destilación simple al vacío. ¿Y cuándo se hace una destilación simple al vacío? La destilación simple al vacío se hace cuando hemos observado previamente que los compuestos, ¿sí?, al someterlo a cambios de temperatura, a una temperatura más alta, se degradan. Entonces, lo que se hace es aplicar vacío para disminuir la temperatura de ebullición y no tener que hacer una destilación. Porque aquí también yo puedo hacer una destilación simple o una destilación fraccionada con vacío. Es parecido porque nosotros utilizamos una bomba que nos haga vacío, es decir, que nos saque el aire del sistema para que los compuestos, al ser sometidos a calentamiento, no se degraden, no se descompongan. Este es una destilación simple al vacío. También hay destilación fraccionada al vacío. ¿Cómo se obtienen las fragancias? Por ejemplo, las fragancias saborizantes y algunos perfumes de su fuente natural. Uno por arrastre de vapor, pero se hace con condiciones de disminución del vacío para que, uno, como son muy volátiles, no se vayan, pueden condensar. ¿Sí? Entonces, utilizamos nosotros la destilación al vacío. Los del grupo del viernes, como los del grupo, pues ambos del grupo del viernes, ¿sí o no? Yo estoy muy loco. El subgrupo 1 como el subgrupo 2, en sus respectivas secciones, me acuerdan para mostrarles un instrumento que utilizamos mucho en los laboratorios que tienen este principio que es un rotaevaporador. Y cómo funciona también un rotaevaporador. ¿Vale? Que es lo que en estos momentos en todos los laboratorios hay. Aquí en la escuela nosotros tenemos rotaevaporadores varios en todos los laboratorios. Aquí ya son procedimientos que están ahí para mirar, para tomar muestras, ¿sí? Cuando están en viales, ¿sí?, o cuando se forman dos fases. ¿Cómo yo saco la fase superior o la fase inferior cuando se me forma una mezcla? Fíjense que siempre debemos estar ayudados de colocar el vial o el Eppendorf en un Erlenmeyer. En un Erlenmeyer para ayudarnos. Y utilizamos una pipeta Pasteur. Aquí estamos haciendo un reflujo y este reflujo tiene una trampa. ¿Sí? Esta de arriba es una trampa. Esta trampa sirve para
absorber vapores que se forman de la reacción. Uno de los agentes deshidratantes o que utilizan la trampa, cloruro de calcio. Puede ser también hidróxido de sodio. ¿Sí? Esta es también un proceso de reacción. Está una trampa, pero que tiene adición de uno de los componentes. Cuando yo tengo que hacer la reacción y hacerla, digamos, con adición en determinado tiempo, los reactivos, uno de los reactivos, esta es una manera de hacer esa adición. Aquí son diversas trampas que nosotros podemos tener para atrapar gases de los procesos de reacción. Lo estamos diciendo para que lo tengan también en cuenta en la preparación de sus derivados. Mirar si hay formación de gases, cómo lo pueden atrapar. Y este es un esquema de un rotoevaporador. Un rotaevaporador. Entonces, son muy eficientes. Comúnmente tienen doble sistema de condensación. ¿Sí? Aquí está la muestra y acá está lo que recibe. Esto rota, aquí hay un baño, comúnmente es de agua, ¿sí? Agua caliente, se conecta y esto se coloca a rotar, no muy rápidamente. El baño se mantiene entre 40 y 45 grados y esta eficiencia de condensación es muy alta. ¿Qué ventajas tiene esto? De que uno recupera el solvente más volátil, uno recupera un rotaevaporador. ¿Cómo? Aquí hay un mecanismo de rotación. Esto rota, al tiempo de rotar, también permite que fluya los vapores y como eso tiene un serpente o un doble serpente, entonces va a condensación, llega acá, nunca se devuelve. Si se devuelve, hay un mal funcionamiento. Aquí está el balón que recibe esta muestra. El balón que uno coloca acá, comúnmente lo debe. Profe, ¿Sí? le Dime. estamos escuchando mal. O sea, es como si el micrófono tuviera interferencia. ¿Cómo así? ¿Será que... ¡Ah! La tecnología. ¿Ahora sí está mejor? ¿Está mejor? Sí, profe, ya. Vea. La tecnología lo puede dejar a uno en la mitad del camino. Pero ya como sabíamos que esto pasa, veníamos preparados. ¿También trae pilas? Entonces, esto es lo que rota y esto es lo que nosotros en un tiempo muy corto, ¿sí? recuperar solvente. ¿Sí? Si yo tengo una mezcla, por ejemplo, una mezcla de SAN, cloroformo, metanol, yo sé que el cloroformo me ebulle más rápidamente, entonces yo voy a recuperar ese cloroformo. El metanol se demora un poco más, entonces después quedaría ahí. Y este equipo también lo utilizamos
ustedes han escuchado que yo quiero obtener extractos de algo. Entonces, es la manera más, digámoslo, más fácil para obtener los extractos. Yo recupero buena parte de mi solvente, casi todo el solvente que he utilizado, y aquí en el balón yo voy a tener la parte sólida. O no lo llevo hasta la parte sólida, sino que dejo un poco para poder hacer la transferencia a otro recipiente. ¿Sí? Aportes, comentarios. Preguntas, inquietudes. Voy a hacer una pregunta para todos, a los presentes y a los ausentes. ¿Sí? ¿Ustedes vieron el noticiero de Caracol anoche? ¿Ninguno? No, profe. No, profe, yo no. Ay, ¿cómo así que no lo vieron? No, entonces no puedo hacer la pregunta. Cuente. No, no puedo hacer la pregunta porque necesitamos el conocimiento de causa, que se hayan visto el programa. Profe, cuente la pregunta y la noticia al mismo tiempo. ¿De una qué? Ah, bueno, sí, es la noticia que pasaron, pues no una noticia, de una información del reportaje que le hicieron a Elena Stachenko, que es profesora de la UIS de química, ¿sí? Que dirige el laboratorio de cromatografía y espectrometría de masas en la UIS. Ella estaba aquí en la tecnológica, sí, en este salón, ¿eh? En el auditorio Jorge Roa Martínez también. Bueno, la situación es que ella hizo un estudio, una revisión, un trabajo referente a un fitoterapéutico que se utilizaba mucho, o se ha utilizado, que es el dodolete, que se asume, o se asumía, que era extracto de caléndula. Pero ya en su revisión que encontró es que de caléndula muy poquito, pero sí de otro producto utilizado, un producto obtenido de síntesis química, ¿sí? Que ayuda a disminuir el dolor. Entonces, las concentraciones que estaban en ese fitofármaco eran más altas de lo que normalmente debe ser. Y por eso es que al tomarse las pastillas de ese fitoterapéutico o ese caléndula, a uno se le quitaba el dolor. Y eso viene del 2018, vienen en proceso. Pero mi pregunta va en este sentido. ¿Cómo yo, o cómo ustedes, bien ustedes, harían lo que han aprendido, han conocido hasta ahora ese mismo estudio? ¿Sí? Díganme a ver. Están como el himno nacional de la República de Colombia. ¿Sí? O no hay química, pues queremos que haya química, que haya, ¿sí? Esa palabra está como siendo muy, muy utilizada, no hay química. Yo diría, vamos a establecer esa sinergia, ese compromiso entre todos. ¿Cómo harían ustedes o qué harían
para conocer eso, con lo que hemos hablado hasta el momento. Pregunta de examen. Profe, sin hacer eso, o sea, sin saber qué compuesto es, Sí, sí, sí. haríamos los pasos que hay que hacer, el examen preliminar, la determinación de los elementos presentes, eh, luego el examen de solubilidad, los grupos funcionales, pero hay que hacer todo ese análisis. ¿Mm? No, no entendí, ahora me voy. Bueno, hay que, esa, la pregunta, el enfoque de respuesta tiene que sería o aproximarnos de la siguiente manera. Fíjense que si nosotros tenemos ese producto, ese fitoterapéutico, o así por ejemplo que tenemos gripas y vamos a tomarnos un Advil, vamos a tomarnos ¿cómo se llama uno de estos que se toman también ¿no? Sí, algunos para disminuir los malestares, sí, un antigripal. Ahí nosotros no tenemos un compuesto puro, tenemos una mezcla. Entonces, y lo que nosotros hemos hablado en el curso acá es para fundamentalmente hacia un compuesto puro, que ya tenemos el compuesto aislado y no lo conocemos. Más, eso no quiere decir que la estrategia que hemos conocido, que hemos aprendido, no la podamos abordar ahora para una mezcla. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a entrar en el curso a estudiar, a revisar, a conocer, es cómo nosotros vamos a evaluar, a conocer los componentes de una mezcla. ¿Sí? Es decir, estamos diciendo que hoy estamos terminando todo lo que es el módulo 1 de análisis clásico de compuestos por vía húmeda. Vamos a seguir con vía húmeda también una parte, pero ahora para evaluar mezclas. Por eso traje a colación el ejemplo o la situación de la entrevista de anoche de Elena. ¿Sí? Porque ahí, en ese fitoterapéutico o en estos antigripales, nosotros tenemos una mezcla de compuestos. ¿Sí? Dentro de los cuales hay un compuesto mayoritario, o hay 2 compuestos, hay 3 compuestos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dentro del proceso de análisis orgánico para conocer esa composición? Y es el reto que nos vamos a enfrentar después. La otra muestra que van a recibir va a ser una mezcla. Y vamos, por eso decíamos, recuerden lo que escribí en el tablero allá, esta muestra es saber cuántos componentes hay y por lo menos identificar uno. Pero vamos a tener, digamos, un conocimiento basado para hacer todo ese proceso en elementos de la vía húmeda como no vía húmeda a través de evidencias o métodos cromatográficos clásicos, comunes y ya unos pocos más avanzados. Para poder decir esto. Y fíjese que el abordaje que hemos hecho nosotros, carácter cualitativo, decir, está, y vamos a decir, está presente estos componentes o este componente. No estamos diciendo
cuánto hay de ese componente, que es otra parte del análisis. Pero si nosotros podemos ya decir, hay tantos componentes y de esos componentes, en cierta manera, el mayoritario es este o el más abundante es este, ya podemos hacer una estrategia de cuantificación de ese metabolito, de ese analito, conociendo de cuál es. Puede ser a través de una titulación, puede ser a través de otra reacción, puede ser por fotometría, esa identificación de compuestos. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a entrar a análisis de mezclas. Profe, perdón, buenos días, tengo una consultica. Bien pueda. ¿Sí? O sea que para el módulo 1 de análisis clásico nos demoramos 3 laboratorios o 4 laboratorios. Yo creo que nos vamos a demorar 4 laboratorios. ¿Sí? Listo, profe. Y otra preguntita. Eso sigue. ¿Sí? Sí, sí, señor. Otra preguntita. No. Sí. Espera, respondo una y ahora formula la pregunta. ¿Con quién hablamos? Profe, con Diana Londoño. Listo, Dayana. Ya te doy la palabra. Lo que hay para el 5 es de la parte teórica. ¿Sí? De la parte teórica. Informe de la parte práctica de esa muestra, yo creo que será en 3 o 4 secciones cuando tengamos terminado la identificación de ese compuesto. Yo creo que cada uno de los subgrupos se llevará 2 sesiones más para tener identificado el compuesto. ¿Queda claro? ¿Todos entienden? Sí, profe. ¿Sí? Tendrán dos secciones más para tener la identificación. Y ahí hablaremos para cuándo entregarían el reporte o el informe de la identificación de la muestra. Entonces, antes de continuar, Dayana, tiene la palabra, Dayana. Sí, profe, tenía otra preguntita. Usted la semana pasada subió unas partes de como de tema de evaluación del módulo 1, ¿cierto? Y ahí se supone que uno tenía un tópico, por ejemplo, tenía el nombre del compuesto y tocaba hacer el análisis, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, también nos colocó una infografía, ¿cierto? Entonces esa infografía es con respecto a ese tópico que nos colocó con las pruebas de caracterización. ¿Es correcto o me equivoco, profe?
no se equivoca, está correcto. Cada uno de ustedes, para la fecha que está ahí, el día y hora, ¿sí?, que se colocó, que convinimos, que es el 5 de octubre, va a entregar un documento en Word y una infografía referida a las pruebas de caracterización del grupo funcional. ¿Sí? Sí, eso lo coloqué ahí como también como un ejemplo. En el caso de esos grupos, entonces están ahí esas pruebas. Hay otras funciones orgánicos que tienen solamente tendrán dos pruebas de caracterización. ¿Sí? ¿Se entiende? Y es lo que decía ahora con la pregunta de Dayana y la pregunta de María Camila, pues para el 5 es de la parte teórica, ¿sí? Y cada uno tiene una función orgánica, de los cuales tiene que hacer la prueba de clasificación para ese grupo funcional. Si ustedes de ese grupo funcional dijimos qué elementos son los que debe contener el documento y se sobreentiende que la infografía está relacionada con eso. Y debe entregarse el mismo día y a la misma hora. Por favor, voy a pedir que cuando vayan a carguen, vamos a decir así, vamos a hablar palabras parroquiales, tradicionales, que nos entendamos. Vayan a subir o a cargar la información, lo hagan con un nombre más particular. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, o generar un código o un nombre en el cual ustedes también queden identificados. Un ejemplo, Maya, no, perdón, no voy a utilizar así un apellido conocido porque me puedo meter en líos. ¿Sí? Voy a utilizar un apellido raro, pues, extranjero. Usted puede utilizar Tchaikovsky, la fecha, y hacer, por ejemplo, informe teórico. ¿Sí? El Tchaikovsky es el apellido vuestro, ¿cierto? Y lo demás identifica lo que está entregando. ¿Por qué? Porque en lo que me han mandado, han enviado, lo han subido a través del correo, aparece, por ejemplo, reporte preliminar. Y todos tienen reporte preliminar. Entonces, si no fuera porque estamos en el Classroom que se identifica cada uno, me queda después muy difícil la revisión. ¿Cómo? ¿Hasta hoy hay clase? Sí, sí, todo se sube al Classroom, por favor, todo al Classroom. Todo, todo al Classroom, por favor. Así les queda a ustedes más fácil y a mí también. No, la calificada es igual, María Camila. Sí, en ese sentido sí me queda más fácil porque a veces cuando llegaban al correo se podía perder en la vía.
Bom. Con esa precisión, ¿todos se entienden? Uy, solamente hay 26 y son 32. ¿Quién no vino? Vamos a llamar a lista. Ah, no, 16 y 4 son 32 que no vinieron. Ah, no, hay que 26, quitemos 1, son 25 y 4 son 29. Hacen falta 4. Hacen falta 4. Vamos a hacer una. Ah, no, si son 26, yo tengo que descontarme 2 veces. Sería 20. Entonces, vamos para análisis de mezcla. ¿Ven la pantalla, por favor? ¿Aló? ¿Ven la pantalla? Sí, profe, ya la vemos. Bueno. Entonces, nosotros vamos a hacer ahora nuestro trabajo, estudio es análisis de mezcla. Y ustedes van a recibir, casi cuando estemos terminando la primera muestra, otra muestra que va a ser una mezcla. Va a ser una mezcla. A esa mezcla vamos a comenzar a abordar basados en el esquema de abordaje para identificación de un compuesto orgánico por vía húmeda. Es decir, que también vamos a realizar un examen preliminar. También vamos a realizar un examen preliminar. En el examen preliminar de la mezcla, nosotros ¿qué vamos? También, si la mezcla es homogénea, ¿sí? O es heterogénea. En las mezclas homogéneas hay una sola fase. Es decir, una sola fase. Aquí hay varias fases o estados. En ese examen preliminar también vamos a mirar nosotros el estado físico. ¿Sí? Y ese estado físico también puede estar relacionado con hacia la mezcla es homogénea o heterogénea. Digamos que nosotros vamos a recibir o en el curso se van a trabajar fundamentalmente 2 tipos de muestras. Sólidas y líquidas. Sólidas y líquidas. Pero pueden haber mezclas que tienen componentes sólidos en líquidos. ¿Sí? Componentes sólidos en líquidos. Entonces es importante que miremos esto.
Da también el olor nos va a permitir a nosotros inferir algunas cosas de la composición de la mezcla. Color también. Fíjese que casi nosotros no hemos hablado nada del estado físico de muestras, ¿sí?, con gases. Es que no las hayan, las hay, pero por practicidad en el curso no la trabajamos. ¿Sí? Practicidad en el curso. Voy a colocar un ejemplo actual, reciente. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Ustedes han estado en Canarias. Ustedes saben qué está pasando en sí. Bueno. Además de la lava que salen gases. ¿Cómo nosotros conocemos la composición de esos gases? En esos gases también, fíjese que habrá una mezcla, la mezcla de gases como de partículas sólidas en suspensión. Y eso es lo que nosotros vemos cuando las bucetas de los carros, y entre más viejos, ¿sí?, vemos una en el exhausto, ¿cierto? Que expelen una ráfaga de gases y bien negrito, bien negrito. O cuando ustedes prenden el carro por la mañana, ven que sale en el exhausto, si lo miran, o están ayudándole a sus padres o a que sale también el exhausto, pero no sale tan negro, sale como grisecito, algo así, ¿sí? Y en la puntica va cayendo agua. Hay condensación de agua también. Porque como estaba frío y esa combustión, entonces genera esa parte. Es en esos gases que están ahí, nosotros existen dispositivos, ¿sí?, químicos para medir la composición de los gases. Y eso es lo que han hecho, por ejemplo, esta nave que fue al Marte y todo, revisar qué tanto ha variado la composición de la atmósfera de Marte y de esos otros planetas con unos instrumentos para medir esto. Hacer esta mirada. Nosotros vamos a mirar color, olor, y vamos a hacer también el ensayo de ignición. El ensayo de ignición es importante en los compuestos orgánicos. Así sean compuestos puros o sean mezclas, es válido hacer la prueba de ignición. Bien, entonces esto se va a hacer, ¿sí?, para la mezcla. Podemos tener mezclas totalmente homogéneas o mezclas heterogéneas. Recuerden un ensayo que le enseñaban a uno en el bachillerato. De mezclas. Era coger tierra y mezclarlo con arena. A ver si ustedes lo hicieron en el bachillerato. No. Y después le pedían a uno un imán. ¿Sí? Y uno colocaba por debajo del papel el imán y iba separando la tierra de hierro o de puntillas. Pues si la puntilla entre más oxidada estaba, pues mejor, porque tenía más, llamémoslo así, más agarre hacia el imán.
su estado de oxidación. Y ahí está hablando de fisicoquímica y poco también de inorgánica, que eso ustedes lo vieron. ¿Sí? Si me acuerdo yo que lo vi hace tantos años. Entonces, fíjese, ¿y ahí qué hay? Tenemos esa mezcla de arena con hierro, limaduras de hierro, todo eso, y le ponemos el imán, ahí estamos haciendo un proceso de separación, un proceso físico de separación de esos dos componentes. Entonces, y fíjese que y la mezcla es una mezcla heterogénea. Es como cuando nosotros decimos, miren los cristales, hay unos cristales muy bonitos, independiente del color que tengan. Hay unos cristales que son cafecitos y unos que son hexagonales, otros que son cúbicos. Esa situación del estado físico, ¿sí? Y que es una mezcla heterogénea, nos va a permitir separar esos componentes. Hay unos componentes que cristalizan de una forma, otros cristalizan de otra forma. Por ejemplo, uno de los grandes experimentos o de las anécdotas de la investigación, ¿qué hizo Pasteur? Pasteur, dentro del antibiótico y uno de los componentes que se producía en los procesos de fermentación de la uva es sal del ácido tartárico. Y esas sales, si es de sodio o es de potasio, cristalizan de manera diferente. Y él lo que hizo fue, con una pincita, separar esos cristales. Hoy nadie se mete a hacer eso. Pero es una técnica de separación de componentes, separarlos de manera física. ¿Sí? ¿Sí? Uno a uno. Eso quiere decir, eso nos demuestra que la química es también algo de paciencia. De paciencia. ¿Sí? Hoy queremos todo que sea a la velocidad del rayo, pero no, hay unos procesos que tienen que darse y eso es inexorable. Entonces, examen preliminar. Después del examen preliminar, nosotros vamos a hacer fusión sódica. ¿Sí? Vamos a hacer la fusión sódica. Vamos a hacer la fusión sódica. La fusión sódica la podemos hacer en mezclas como en compuestos puros. ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Una respuesta más química. Pensémosla. En la función sódica, ¿qué hacemos nosotros? Recuerden que nosotros decíamos que en la función sódica hacemos una digestión. La muestra se coloca a hacer una digestión con un agente fundente a altas temperaturas. ¿Y nos va a producir qué? Unos iones de los elementos. ¿Sí? Y esos iones son el ion cianuro, el ion sulfuro y el ion haluro, que están presentes en la solución hidroalcohólica. Entonces, independiente que nosotros tengamos un compuesto, dos compuestos o tres compuestos, siempre se nos van a formar esos iones. Entonces, en una mezcla, yo puedo hacer fusión sódica. ¿Sí? Puedo hacer fusión sódica para determinar esos iones. Esos iones pueden prevenir
pueden provenir o ser originados por uno u otro componente que tenga la mezcla, pero van a estar ahí presentes. Entonces, en la fusión sódica, yo voy a determinar también nitrógeno, halógenos y azufre. Y si hay nitrógeno, ¿sí?, yo voy a procurar evidenciar si ese nitrógeno, si hay nitrógeno reducido o hay nitrógeno oxidado o hay ambos. ¿Sí? ¿Sí? Nitrógeno reducido, nitrógeno oxidado. Voy a mirar esa evidencia, a encontrar evidencias entre el examen preliminar y la fusión sódica. ¿Qué me salté de lo que conocemos? ¿Qué no mencioné? El análisis organoléptico, profe. Ese lo estamos teniendo acá. ¿Qué otro La parámetro? constante física. La constante física. Esa voy a ponerla en rojo. ¿Sí? Voy a ponerla en rojo. Aquí. Constante física. En la mezcla no se determina. ¿Sí? No se va a determinar en mezcla constante física. La constante física, ¿sí?, la constante física la determinamos en compuestos puros. Y aquí una colega nos va a dar la respuesta. Denos la respuesta. Aló, aló. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí, profe, se la escucho. Sí, profe, lo escuchamos. Aquí nos va a dar la respuesta. ¿Por qué no determinar constante física? Sí, sí. Algunos se pueden llegar a descomponer mientras está el otro. Desde el punto de fusión estaría entre los puntos de fusión de los puntos. La respuesta es no totalmente satisfactoria. ¿Eh? No, no es satisfactoria. ¿Por qué no es satisfactoria? ¿Qué sucede en la constante física? Cuando nosotros determinamos una. Primero, el término constante física, característico de un compuesto. Si nosotros tenemos una mezcla ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Al determinar la constante física. No vamos a tener una constante física apropiada o un valor apropiado. ¿Qué dijimos nosotros? Y la respuesta, vamos, de lo que hemos hablado y de la constante
intervalo donde inicia y finaliza. ¿Sí? Este intervalo dijimos que no debe ser mayor a 5 grados Celsius. Si es una mezcla, nosotros ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Uno, en principio, vamos a tener un intervalo superior a 5 grados centígrados. Lo otro es que nosotros, si es sólido, podemos tener gradientes de puntos de fusión de los compuestos que estén ahí. Primero fundirá uno, después el otro, después el otro. ¿Sí? Sí, se puede observar. Sí. Eso es lo que estoy diciendo acá del gradiente. Habrá un componente o componentes que fundan primero y otros después, de acuerdo a, ¿sí? También va a estar afectado esto, y recuerden, por la cantidad o la constante física, el punto de fusión, el punto de ebullición, está afectado por la cantidad del contaminante que hay. ¿Sí funciona el micrófono? ¿Eh? Funciona. Entonces, examen preliminar, fusión sódica. Vamos a hacer también nosotros, ¿sí? Solubilidad. Comportamiento de solubilidad de esa muestra de la mezcla. ¿Por qué podemos hacer comportamiento de solubilidad de la mezcla? Porque vamos a tener evidencias de compuestos que tengan características ácidas, básicas y de compuestos neutros. Cuando nosotros realizamos esa solubilidad con los disolventes tradicionales. ¿Y cuáles son los disolventes tradicionales? Agua, hexano, hidróxido de sodio, bicarbonato, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. A los del grupo del viernes pasado, que estuvieron el viernes pasado, quedamos que me iban a contestar algo, por qué hacer solubilidad y qué solubilidad, o qué información nos daba cuando hacíamos la solubilidad con ácido fosfórico. Remember. ¿Eh? Por eso tiene que estar presente la compañera, que nos recuerde ahora. Profe, la cadena carbonada. ¿Qué pasa con la cadena carbonada? Si era insoluble es que tiene más de 5 carbonos. Y si es soluble es que tiene menos. ¿Está de acuerdo con lo que dice el compañero de esa respuesta? La respuesta es correcta. La solubilidad con ácido fosfórico nos da, ¿sí?, ese tipo de información. Porque recuerden que el grupo se hace
para los compuestos que sean solubles en ácido sulfúrico concentrado. ¿Sí? Entonces, eso permite dividir a los compuestos de ese grupo, dos, solubles en ácido fosfórico e insolubles, y ahí nos dan, podemos inferir la cadena carbonada que tan grande sea de esos compuestos, que la mayoría de ellos son compuestos neutros. ¿Sí? Entonces, además de hacer la solubilidad en esos solventes, en esos disolventes, vamos a hacer la solubilidad disolventes orgánicos. Solventes. ¿Como cuáles? Vamos a tener en cuenta la solubilidad en hexano, en cloroformo o en diclorometano, en etanol y en dimetil sulfóxido. Siempre la solubilidad, tanto en los solventes anteriores o lo que hemos dicho, tradicionales, como en los disolventes orgánicos, siempre se hará en frío. Y recuerde el concepto de frío, lo que estamos a temperatura de laboratorio. Entonces, con esta, haciendo solubilidad en disolventes orgánicos, seguimos compuestos que sean de baja polaridad, compuestos de mediana polaridad, que tenga presente la muestra, que sean polares próticos, y con dimetil sulfóxido, polares no próticos. ¿Sí? Polares no próticos. Esa información. Y como estamos tratando con mezclas, ¿sí? Aquí debemos mencionar, en el caso de la solubilidad, la situación que vamos a encontrar. Vamos a encontrar esas tres situaciones. Total, parcial e insoluble. ¿Cuándo es total? Vamos a decir que toda la muestra que nosotros tomamos para evaluar se solubilizó. Es decir, que nos queda una solución homogénea. ¿Sí? En parcial vamos a colocar más o menos. Cuando colocamos parcial es porque la cantidad de muestra que nosotros colocamos se reduce. Es decir, queda parte de la muestra sin solubilizar. Se solubiliza una parte y queda otra parte. Y aquí insoluble total, una insolubilidad. Entonces aquí es totalmente negativa. Eso quiere decir que la no solubilizó ni un poquito de la muestra en esos disolventes. En cualquiera de estos. O en cualquiera de estos. En los solventes tradicionales como en los disolventes orgánicos. Entonces, en el caso de las mezclas,
nosotros vamos a tener estas tres tipos de solubilidad. ¿Cuál es la diferencia en el caso de compuestos puros? Que nosotros teníamos lo que podría ser parcial, lo consideráramos insoluble. Lo consideramos insoluble. Y esta información que nos da la solubilidad nos va a permitir a nosotros establecer estrategias de separación vía húmeda de los compuestos que conforman la mezcla. A través del comportamiento de solubilidad vamos a establecer la estrategia de separación de los componentes. Entonces, jóvenes, dejemos ahí para que vayan a tomar el tinto. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Profesor, yo sí tengo una pregunta, pero pues no es referente al tema. ¿Cómo? Era que tengo una pregunta, pero no es referente al tema, sino que era para saber si igual usted mañana da clases de la universidad, porque pues igual a mí me toca ir porque tengo práctica, entonces era para ver si igual usted va a dar la clase desde el aula. Sí, la respuesta es sí. Entonces yo sí igual puedo ir, ¿no? Claro, Camila me trae mañana temprano. Y le estoy generando un compromiso, no mentira. ¿Ah? No, pero sale a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana no es la parte. No, si ustedes vieron la run, yo dije que no vinieran mañana los que estaban comprometidos con venir, pero la clase sí va a haber clase. Y la clase la voy a hacer desde acá. Si tiene laboratorio, puede venir y aquí, como dijo un presidente de la República, aquí estoy, aquí me quedo. ¿Sí? Entonces, buen día, buena semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.